Tardes a todos y todas los que están conectados. Espero que se encuentren bien. Pueden escribir presentes para que queden, valga la redundancia, presentes en la lista. Y vamos a comenzar el día de hoy con la retroalimentación de la prueba sumativa o evaluación sumativa de organización y representación de datos. Y eso es estadística, donde vimos población y muestra. Vimos tipos de variables, variables cuantitativas, cualitativas, cuantitativas continuas, cuantitativas discretas, cualitativas ordinales y cualitativas nominales. Vimos también tablas de frecuencia, vimos gráficos y vimos encuestas. Eso es todo lo que vimos en esta unidad. ¿Ya? Las preguntas, para que las recordemos de la prueba, eran: 1, respecto a la siguiente tabla, ¿cuántas familias tienen más de 3 mascotas? ¿Ya? Teníamos que ver la tablita, ya vamos a ver cuál era la respuesta correcta. La número 2, respecto a la tabla anterior, ¿qué porcentaje de familias tienen menos de 2 mascotas? Número 3, al completar la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí teníamos una tabla de frecuencia que había que completar. Luego teníamos: utiliza el gráfico para las preguntas 4 y 5, donde había una venta de librerías en el periodo de 6 meses. Las preguntas eran: ¿en qué meses se vendieron más de 200 ejemplares? ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Pregunta número 6. ¿A qué corresponde la siguiente definición? Es el conjunto de todos los elementos que cumplen con una o varias características objetos de estudio. Número 7. La siguiente tabla muestra las notas de un curso en una prueba de matemáticas según los datos. ¿Qué afirmación es correcta? ¿Ya? Y la última dice: el gráfico circular que aparece a continuación representa las asignaturas que prefieren los estudiantes del séptimo básico de un colegio. Según los datos, ¿qué afirmación es correcta? ¿Ya? Esa era la prueba, la última que tuvieron que realizar. ¿Ya? Vamos a comenzar ahora a resolverlo, cada una. Para que vayamos recordando un poco cómo se resolvía. Y cualquier duda que vayan teniendo, van anotándola inmediatamente en el chat. ¿Bien? Dice: respecto de la siguiente tabla, ¿cuántas familias tienen más de 3 mascotas? Que aquí me diga más de 3 mascotas significa que yo tengo que contar aquellas familias que tienen 4 mascotas y que tienen 5 mascotas, pero no las que tienen 3 mascotas, porque no me dicen más o igual a 3 mascotas, sino que solo me dicen más de 3 mascotas. O sea, tenemos que contar las de 4 y las de 5. Recordemos que acá la primera columna es el número de mascotas y la segunda columna es la cantidad de familias. Muy bien, Sebastián, la suma de 4 más 3 me da 7, por lo tanto la respuesta correcta era la letra C. Bien. Luego me dice: con respecto a la tabla anterior, ¿qué porcentaje de familias tienen menos de 2 mascotas? Aquí ocurre lo mismo, menos de 2 mascotas, por lo tanto tenemos que contar aquellas que tienen una mascota y aquellos que tienen 0 mascotas. En este caso estaríamos hablando de estos dos. Y que me da un total de 16 mascotas. Pero me preguntan qué porcentaje. Entonces tengo que armar la tabla. La tabla que habíamos dicho, en este caso, familias, estas van a ser las familias. Son 16 familias
que no sabemos su porcentaje. Aquí va a estar el porcentaje. Y nos faltaría saber el total de familias que participaron. Hola, Agustín, no hay problema. Escriba presente, eso. Ahora, ¿cuánto es la suma total de las familias? Ahí tenemos 16, más 12 serían 28, más 5 serían... Póngalo ahora, Matías, no hay problema. Teníamos 28 más 5, 33, más 4, 37, más 3, 40. Muy bien. Entonces 40 vendría a corresponder al 100%. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer ahora para encontrar el porcentaje? Teníamos que utilizar la regla de 3 y multiplicar cruzado. Correcto, Sebastián. Nos quedaba 16 por 100. Esto me da 1600. Y esto lo tenemos que dividir en 40, que es el dato que no he utilizado. Quitamos los ceros. El 4 en el 16 me cae 4 veces, me sobran 0, bajo el 0. El 4 en el 0 me cae 4 veces y me sobran 0. Por lo tanto, el porcentaje que corresponde a las familias que tienen menos de 2 mascotas es del 40%. Quizás alguno de ustedes sacó el porcentaje de otra manera, no importa. Mientras les haya dado el 40%, está correcto. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien. Vamos con la número 3. Aquí decía, al completar la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Completemos la tabla entonces. Teníamos los deportes, me imagino deportes favoritos. Esta era la frecuencia absoluta. En este caso serían 24, 25, 26, 33, 41, 50. El total eran 50. La frecuencia acumulada era 24, 26, 33, 41, 45 y 50. La frecuencia relativa, en este caso, era 24 partido en 50. Bueno, aquí me dicen porcentaje. En este caso, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí me dicen porcentaje, frecuencia relativa a porcentaje, entonces lo vamos a ir haciendo inmediatamente con la calculadora. Queda 24 dividido en 50 por 100, y eso me da 48%. Luego tenemos 2 dividido en 50 por 100 y me da 4%. Luego tengo 7 dividido en 50 por 100, me da 14%. Luego 8 dividido en 50 por 100 me da 16%. Luego 4 dividido en 50 por 100 me da 8%. Y 5 dividido en 100 por 100 me da 5%. Ahora vamos a sumar todo esto para ver si me dan los 100 que deberían darme. 48 más 4 más 14 más 16 más 8 más 5. No me da, espere.
48 más 4 más 14 más 16 más 8 y más 5 me da 95. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. 24 dividido en 50 por 100 me da 48%. 2 dividido en 50 por 100 me da 4%. 7 dividido en 50 por 100 me da 14%. 16 y 5 dividido por 50 por 100 me da 10%. Aquí me había equivocado en el último. Me da 10%. Y ahí me da el 100%. Ahí me da el 10% que corresponde al 100. Bien. Y la frecuencia acumulada, recordemos que la mayúscula es frecuencia acumulada, en fracción sería 24, 50, 26, 50, es la frecuencia acumulada, por lo tanto es esta la que estamos haciendo, 33, 50, 41, 50, 45, 50 y 50, 50. Ahora respondemos cuál es la falsa. 26 personas prefieren fútbol o básquetbol. 26 personas prefieren fútbol o básquetbol. Efectivamente, aquí tenemos 26, por lo tanto tenemos fútbol o básquetbol. Así que esta es verdadera. Luego dice la B, el 16% de los encuestados prefieren handball. El 16% de los encuestados prefieren handball. Es verdadera. Luego dice, menos del 5% prefieren natación. Tenemos un 10% que prefiere natación, por lo tanto, esta sería la falsa. Y luego tenemos el total de personas son 50, verdadera. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la letra C. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Ahí había dicho la B primero, pero luego se arrepintió. Para la pregunta 4 y 5 tenemos que utilizar este gráfico, que lo vamos a comprender primero. Dice venta de una librería en el periodo de 6 meses. Mes 1, mes 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la cantidad de libros y lo verde corresponde a los hombres, los amarillos a las mujeres. Dice, ¿en qué mes se vendieron más de 2.000 ejemplares? Entonces acá tenemos que contar. Aquí más o menos son 900 y 900 más 600 me da 1.500. Luego tengo acá 700 más 400, esto es un aproximado, 700 más 400 me da 1.100. En este tenemos 1.000 más 800, me da 1.800. En el mes 4 tenemos 900 más 1.000, tenemos 1.900. En el mes 5 tenemos 1.800 más 900. Por lo tanto, aquí hacemos 2.700 o 2.600, a ver, 1.800 más 900, son 2.700. Y el mes 6 tenemos 800 más 1.400, lo que me da 1.200. 2.200. Ahora tenemos que ir a las alternativas. Dice, en el tercero y el cuarto mes, no. En el cuarto y el quinto, no. En los últimos 2 meses, sí. En los primeros 2 meses, no. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta era la letra C, que son los únicos 2 que vendió más de 2.000 ejemplares. Luego tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En el sexto mes se vendieron más de 2.800 libros. Sexto mes, 2.200. Falsa.
y me están pidiendo la verdadera. En el primer libro, o sea, en el primer mes, disculpen, se vendieron 600 ejemplares a hombres. Los hombres están en verde y se vendieron 900, por lo tanto es falso. Luego dice, en el tercer mes hubo una diferencia de 100 libros de venta entre hombres y mujeres. En el tercer mes, aquí tenemos el tercer mes y la diferencia es de 200, no de 100, por lo tanto también es falsa. Luego, la menor diferencia de ventas entre hombres y mujeres se registró en el cuarto mes. Y esta sí es verdadera, ya que en el primer mes tenemos esta diferencia, en el segundo eso, tercero eso, en el cuarto solo tenemos eso, en el quinto miren, y en el sexto también. Por lo tanto, esta es la verdadera, que me dice que la menor diferencia de ventas entre hombres y mujeres se registró en el cuarto mes. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien. Pregunta número 6. Dice, ¿a qué corresponde la siguiente definición? Es el conjunto de todos los elementos que cumplen con una o varias características objeto de estudio. ¿A qué definición corresponde? ¿A rango, a muestra, a variable o a población? Ya. Vamos a comenzar por la primera. El rango El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y no me dice eso la definición que me acaban de dar, así que no es. Muestra es un subconjunto de la población, por lo tanto, muestra no es. Variable es la característica del objeto en estudio, que tampoco es la definición. Por lo tanto, población sí es la definición, que recordemos que la población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una o varias características objetos de estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la edad del séptimo C, eh, entre todos, todo el séptimo C va a ser la población. Pero en verdad solo voy a hacerle la pregunta a la mitad del curso. Eso sería la muestra. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta, muy bien, Vicente, es población. ¿Ya? Entonces, rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Muestra es el subconjunto de población. Variable es la característica del objeto en estudio. Y población es eh, el conjunto de todos los elementos que cumplen con una característica de objeto en estudio. Vamos a pasar a la pregunta 7. Ahí estamos, dice, la siguiente tabla muestra las notas de un curso en una prueba de matemáticas según los datos. ¿Qué afirmación es correcta? Tenemos que 0 estudiantes obtuvieron un 1, 2 estudiantes un 2, 4 un 3, 10 un 4, 16 un 5, 9 un 6 y 2 personas un 7. La primera dice el curso tiene un total de 28 estudiantes. Tenemos que sumar todas las frecuencias y nos queda 2, 6, 16, 32, 34 y 43. En total el curso tiene 43 estudiantes, por lo tanto, esta es falsa. Luego dice, un estudiante obtuvo un 1. Un estudiante, en este caso me dicen que 0 estudiantes obtuvieron un 1, por lo tanto, también es falso.
Luego dice, más de la mitad de los estudiantes obtuvieron un 5. Más de la mitad de los estudiantes obtuvieron un 5. O sea, tenemos 16 y el 16 claramente no es la mitad del 43, por lo tanto también es falsa. Por descarte sería la D, pero la vamos a comprobar que dice, hay más estudiantes que obtuvieron un 5 que los que obtuvieron un 6. Efectivamente, lo podemos ver acá que el 16 es mayor que el 9. Así que efectivamente la letra D sería la respuesta correcta. Muy bien, Sebastián. Finalmente, la última pregunta era con respecto a gráficos y me dice, el gráfico circular que aparece a continuación representa las asignaturas que prefieren los estudiantes de séptimo básico de un colegio. Según los datos, ¿qué afirmación es correcta? Acá nos dicen que matemática, el 13% le gusta matemática, tenemos que al 37% le gusta lenguaje, tenemos 25% que le gusta ciencia y tenemos un 25% que le gusta la música. Por lo tanto, 25 estudiantes prefieren música. ¿Es lo mismo el porcentaje que la cantidad de estudiantes? No, correcto, no es lo mismo, porque el porcentaje me representa solamente el porcentaje, pero no la cantidad. Por lo tanto, la A claramente es falsa. Luego dice 37 de cada 10 alumnos prefieren ciencias. Esto lo podemos deducir y podría ser verdadero, pero no son 37 de cada 100 alumnos los que prefieren ciencias, sino los que prefieren lenguaje. Por lo tanto, esto sería falso. O lo otro que podría decir 25 de cada 100 estudiantes prefieren ciencias, eso sería verdadero. Porque eso es lo que me representa el porcentaje, que esa cantidad de estudiantes de cada 100 de porcentaje, ¿ya? Luego la letra C dice, la mayoría de los estudiantes prefieren lengua y literatura. Muy bien, Vicente y Sebastián. Esta sería la respuesta correcta, ya que el 37% es mayor al 25% y al 3%. Y la última, que dice, la mitad de los estudiantes prefieren matemáticas. Claramente eso es falso, porque solo un 13% prefiere matemáticas. Vamos a ver ahora, vamos a analizar los resultados que nos entrega Google, ¿ya? Para ver cómo le fue en general en esta prueba. Está cargando. Acá tenemos que de 8 puntos, el promedio es 5,95. Eso quiere decir que fueron más azules que rojos en esta prueba. La mediana es 6 de 8, o sea, quiere decir que la mitad del curso sacó sobre 6 puntos, y el rango, que era una de las definiciones que aparecía, que dice que el menor sacó 2 puntos y el mayor sacó 8 puntos. Por eso aquí están desde el 2 hasta el 8. En la primera pregunta, un 71% la tuvo correcta, o sea, bien. En la pregunta 2, el 76% la obtuvo correcta, bien. En la número 3, el 57% la tuvo correcta. Cuando la pregunta cambia, también ustedes se confunden, entonces tienen que estar muy atentos a la pregunta, si es que me dice son falsas o son verdaderos. Eso ocurre siempre, por eso hay que estar muy atento y como subrayar, y nosotros por eso también lo ponemos con letra mayúscula, si me están pidiendo que sea la falsa o la verdadera, ¿ya? Entonces yo creo que por eso este porcentaje es más bajo. En la número 4 volvemos a tener un porcentaje alto con un 86%,
En la número 5 también un 76%. Acá en la número 6 ya tenemos un 52%. Yo pensaba que se iban a confundir más con la de muestra con la de variable. Pero claro, para acá donde dice varias características, ahí se pudieron haber confundido con variables. Pero de todas formas es un buen porcentaje. La número 7 tenemos un 89% y la número 8 un 84%. O sea, en general les fue bastante bien. Vamos a responder ahora una pregunta en Menti. Enseguida se las presento. Ahí está. Y la pregunta dice, ¿qué fue lo más difícil de entender? Los tipos de variables, la población y muestra, tablas de frecuencias, gráficos o cómo crear una encuesta. Entonces ingresan a menti.com, ingresan el código 7609097. 7609097. Vayan a responder entonces. ¿Qué fue lo más difícil de entender en esta materia? Vamos a actualizar esto porque no se ve. Ingresen nomás por mientras. Ahí está, ahí se está viendo. Lo más difícil, chiquillos, es difícil de entender. Los tipos de variables, entre cuantitativa y cualitativa, la población y muestra, entre lo que es macro y lo que se encuesta, la tabla de frecuencia, que ahí teníamos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, relativa porcentual, relativa acumulada. Los gráficos, donde teníamos el gráfico de barras, el gráfico de puntos y el gráfico circular, y cómo crear una encuesta, que fue el trabajo del 40% que hicimos en conjunto. Entonces vayan ingresando. Hay altos conectados y solo hay 5 personas que han respondido, así que conéctense a www.menti.com y agregan el código 7609097. Vamos, ingresen, chiquillos. Hay 6 respuestas de 20 personas que están conectadas. Voy a copiar nuevamente el link con el código, por si acaso se les perdió por ahí. Tenemos hasta el momento 3 tipos de variables, 4 tablas de frecuencia y 1 gráficos. Vayan ingresando. Ingresen con todo el ánimo, chiquillos. Ya nos queda poco, nos quedan 2 clases.
Esta ya está terminando, nos queda la del próximo martes, el próximo miércoles. Ya descansamos hasta el próximo año. Así que les pido el último esfuerzo, chiquillos. Yo sé que están cansados, yo también lo estoy, pero vamos ingresando. ¿Qué fue lo más difícil de entender? Bien, vamos a pasar a la última pregunta entonces. Esta sí quiero que la respondan todos. Y dice, tomé conciencia sobre la importancia de continuar mi proceso de aprendizaje a pesar de la distancia y las dificultades. Esto quiere decir que a pesar de las dificultades, igual ustedes querían aprender, igual se conectaban a clases, porque tomaron conciencia de lo importante que es aprender. Porque es importante aprender, no porque me quiero pasar de curso, ¿ya? Vayan a responder entonces, tomé conciencia sobre la importancia de continuar mi proceso de aprendizaje a pesar de la distancia y las dificultades. Vayan respondiendo. Mientras tanto, les recuerdo a aquellas personas que aún no han respondido la autoevaluación, les voy a dejar el link en el chat para que lo respondan, ¿ya? Para que respondan la autoevaluación, la cual tienen que responder según el indicador que se sientan más identificados. Y voy a dejar el link por si acaso hay alguien que no lo ha respondido todavía. Desde el 0, que no aplica, hasta el 3, que significa evidente y clara presencia del indicador. Es como 0 no aplica, 1 nunca, 2 a veces, 3 siempre. Ahí usted depende del indicador que les aparece. Bien, de las 8 personas que respondieron, las 8 dicen que sí, claramente son las que efectivamente han tomado conciencia, porque los demás responderían que no, o no están conectados, o no están siendo conscientes en estos momentos de la importancia del proceso de aprendizaje, que significa una retroalimentación. Porque con la retroalimentación, ustedes primero saben en qué se equivocaron, 2, recordamos qué es lo que vimos durante el año, y 3, se dan cuenta si es que aprendieron o no bien, ¿ya? Bien, chiquillos, entonces no olviden la autoevaluación para que ingresen. Les dejé el link en el chat y que tengan un lindo término de semana y nos vemos el próximo martes. Que estén bien, chao, chao.